Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos iniciando un nuevo proyecto. Vamos a hablar sobre física. Hoy el tema es muy interesante. Yo creo que para cualquier persona autodidacta que se dedique pues, a estudiar de todo un poco o personas netamente interesadas en la física, pues será primordial porque hoy vamos a hablar del objeto de la física. Para esto, pues tenemos a un licenciado en física de la Universidad de La Habana, Rafael Benítez, quien nos va a hacer el favor de impartir esta clase. También nos acompaña desde Morelia, Rocío, quien es licenciada en psicología, y bueno, pues que también por su cuenta ha estudiado, digámoslo así, pues a manera de investigación, lo que tiene que ver con la física teórica. Dicho esto, y con este pequeño preámbulo, pues Rafa, ¿cómo estás? Y que inicies, y en la medida de lo posible, pues que surjan dudas, estaremos yo y Rocío, pues por allá a lo mejor interrumpiéndote un poco, pues para que vayan aclarándose estas dudas que incluso puedan llegar a servirle al espectador, ¿no? Entonces, bueno, Rafa, toda tuya la pantalla. Bien, mira, muchísimo gusto. Ya les digo a Alejandro, soy Rafael, soy licenciado en física por la Universidad de La Habana, reciente, fresquito salido. Y bien, vamos a empezar, antes de hablar de la física, vamos a hablar un poco de lo que es facilidad, dificultad, simplicidad, complejidad. O sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces todos sabemos por lengua española, por castellano, que los sinónimos son palabras que se parecen mucho, pero que significan cosas distintas. Simple y fácil no son lo mismo, aunque sean sinónimos. ¿A qué estoy sanando con todo esto? La física es una ciencia que todos conocemos muy difícil, pero en el fondo, el reino que estudia la física es en sí de todos el vacío. ¿Por qué? Porque la física estudia nada más, como su nombre lo dice, la física de la naturaleza. ¿Por qué nos movemos? ¿Qué es lo que hace que nos movamos? La gravedad, las partículas, todo eso lo estudia la ciencia física. Incluso, ¿cuál es la composición para que surja todo eso? Por ejemplo, la fuerza de fricción, por ejemplo, cuando rayamos un dedo contra la pared, es una fuerza de naturaleza electromagnética. ¿No dicen por qué? Bueno, porque se intercambian de las dos superficies en rozamientos, se intercambian lo que son partículas cargadas y eso lo que hace a la vez que se caliente nuestro dedo. En fin, no entran en esos detalles más puntuales, pero simplemente lo que quiero decirles es que es un mundo bien simple. Incluso la cuántica, que es, digamos, más fresco que haya, aunque sea del inicio del siglo pasado, es una cosa que deriva directamente de la mecánica newtoniana con muchos aspectos. O sea, tratándolo en los términos absolutos de la mecánica clásica de Newton, pasándolos a términos cuánticos, a términos probabilísticos. Pero fuera de eso, muy pocas cosas cambian. En el fondo, uno lo que dice es, en vez de pasar a un álgebra lineal, o sea, en vez de pasar a un álgebra de números, funciones y vectores, vamos a pasar a un álgebra de operadores, que en el fondo se parecen. En el fondo se parecen, pero tienen muchas cosas que sí son distintas. ¿A qué viene todo esto resumiendo? El campo de estudio de la física es simplemente la estructura del universo y cómo es que se mueve esa estructura del universo, cómo es que cambia. Ya si nos saltamos a cómo se intercambia esa materia o cómo es que esa materia de una parte se transforma a la otra, ahí es donde entramos ya en el reino de la química, que bueno, no es el tema de conversación, pero están muy íntimamente relacionados porque al final uno tiene que ir a la otra. Excelente. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, le escucho. Ok, Rafael, con esto que menciona Rafael, pues creo que queda claro cuál es el objeto de la física. Yo seguiría con esta próxima pregunta que creo que podría estar en la lengua de los espectadores, que sería, pues,
cómo inicia el estudio de la física, ¿no? Porque vamos a ponerlo así sobre la mesa, pues lo que va a ser la física de Aristóteles no es la misma que la de Galileo, ni la de Galileo va a ser exactamente la misma que la de Newton, ni tampoco la de Einstein, y pues si nos vamos a Bohr. Entonces hay una evolución, ¿no? De lo que es la física. La definiste muy bien cuando hablas de la física, ¿no? Y después llegaste de forma progresiva a lo que es la estructura del universo, que de hecho recordemos que si mal no estoy, creo que se le llamaba filosofía natural también. No recuerdo si fue Aristóteles o alguien más. Entonces, igual si pudieras hablarnos un poquito de los inicios, cuáles son sus principales precursores y sus aportes, si se quiere. A ver, todos sabemos que la base de toda ciencia siempre es la filosofía. Y la base de toda filosofía es una simple pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cae el rayo? ¿Es un dios? ¿Es algo? ¿Por qué de repente yo meto una piedra en el agua y el agua se bota? Eso lo descubrió Arquímedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que compone a las personas? ¿Cuál es la esencia de las personas o de la materia del universo? Acuérdense que teníamos el fuego, teníamos el agua, la tierra, el vacío, teníamos todos esos elementos y esos son los que los griegos se dedicaron a investigar con el tiempo. Con el tiempo, por supuesto, se dieron cuenta de que sí, había esos objetos de los que les estaba hablando, pero llegaron llegaron a una conclusión. Si yo divido un objeto a la mitad, puedo seguirlo dividiendo a la mitad, puedo seguir dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que llega a una parte indivisible, llamada átomo, no divisible. Y entonces a partir de ahí postularon que había algo tan pequeño que no podía ser dividido nunca más. Pero bueno, los griegos llegaron con el tiempo a eso, sin embargo, la Edad Media ya sabemos que criticó bastante todas esas investigaciones. Había que rendirle culto a Dios. En la Edad Media no estoy tan específico. Sí puedo decir que no fue un periodo de estancamiento total y absoluto. O sea, no estoy en ese nivel. Pero sí te puedo decir que la investigación de ese tiempo se frenó un poco. Hubo avistamientos de eclipses, hubo astrónomos entre los clérigos, hubo quienes avistaron manchas en la luna, manchas en el sol. Sí. Algunos fueron criticados de herejes, pero no se vuelve a hablar más así hasta Galileo, o mejor dicho, miento, hasta Copérnico, que es el que derrota el sistema geocéntrico y inicia el sistema copernicano o heliocéntrico. Muchos errores, las órbitas eran circulares para Copérnico, el Sol por supuesto estaba en el centro del círculo y nada más se conocían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Creo que también se conocía Júpiter. No es hasta Galileo que se pone en manifiesto esto y además pone lo que es un principio que es básico en la física, que es el principio de equivalencia. Es muy simple. La masa relativista, la masa que cae es la misma que la masa en movimiento. O sea, inicia esa equivalencia que se llama equivalencia de Galileo, que después Einstein la perfeccionaría. Fíjate tú, todo el tiempo Galileo es del siglo XV, XVI, Einstein en el siglo XX, inicio, 1915 específicamente. Pero bueno, Galileo empieza a formular esos principios físicos, pero esos principios físicos eran simplemente experimentos. Los experimentos de movimiento de Galileo con planos inclinados. Esos son muy famosos, lo puedes buscar donde quieras, donde él enunciaba cómo era que se movía los objetos en planos inclinados. No es hasta Newton que con su tratado Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, engloba, y aquí hay una discusión porque estamos entre Leibniz y Newton para el cálculo diferencial, engloba con el modelo de cálculo diferencial integral toda una rama, toda una
un aparato matemático para poder describir lo que es el mundo física. Por eso es que le llaman así, que si eres matemática, la filosofía natural, y ahí él usa sus tres leyes de movimiento. Esas tres leyes de movimiento van a ser constantes en todo el desarrollo de la física, siglo XVI, bueno, siglo XVII, XVIII, XIX y una parte del XX. Todo lo de física se describe por ahí en esos momentos. Que si los electrones, que si los átomos, que si tal, todo se mueve por fuerza es igual a masa por aceleración. Esa fórmula que le estoy diciendo es errónea hasta cierto punto, o sea, no es del todo correcta, pero es la que normalmente se maneja. Con sus tres leyes de Newton, él describió básicamente lo que era el movimiento para los cuerpos, que nunca nos vamos a mover y nunca vamos a cambiar si ningún factor externo nos impede a eso. Nunca vamos a... Si yo trato de mover algo muy pesado, va a necesitar una gran fuerza para moverlo más rápido. Y el mundialmente conocido acción-reacción. Ahora bien, todas esas pautas marcaron el inicio a uno de los postulados fundamentales de la física, que de alguna forma ya se sabían, pero que no se tenían de todo, no se habían enunciado, y es que ni la energía ni la materia se destruyen, ni se crean, se transforman. Eso lo descubrió después el primer principio, o sea, se descubrió después con el primer principio de la termodinámica, y después se descubrió que no existe forma de que yo enfríe algo sin calentarlo. O sea, mejor dicho, de que yo caliente algo sin enfriar otra cosa, o de que yo enfríe algo sin tener que sacar calor. Eso se llama el segundo principio de la termodinámica, y básicamente todos esos principios, junto con las leyes de Clapeyron, después el electromagnetismo, por otro lado, vino haciendo sus aportes, y con el electromagnetismo haciendo sus aportes es cuando la cosa se estudió, porque la mecánica newtoniana era muy buena para explicar ciertos fenómenos, pero cuando llegó la catástrofe ultravioleta, que te decía que la intensidad de la luz debía ir aumentando siempre, la intensidad en un hueco negro, o sea, un hueco negro, no un agujero negro, sino un hueco que se traga toda la luz, pero no piensen en el agujero negro pues famoso, no, sino una simple caja con un hueco negro estado dentro. La radiación ahí, en teoría, debería seguir una progresión que era siempre creciente, pero los experimentos demostraron lo contrario. Y a partir de ese momento es que empiezan a aflorar primeras teorías cuánticas. Y eso fue lo que se ocupó básicamente la física del siglo XX. Es necesario decir una cosa. La matemática, claro, hasta ese siglo XX era básicamente física. O sea, la matemática era nomás que un instrumento de la física. A mí no me hace falta saber de probabilidad, ni de teoría de juegos, ni de ¿cómo se llama esto? Ni del dilema del prisionero, ni de nada. A mí lo que me hace falta es saber cálculo diferencial, cálculo integral, y después en la rama de las probabilidades para tener algo para la física estadística. Pero no me hace falta saber más nada de la matemática en sí. Fractales, todo eso son innecesarios. Es a partir del siglo XX cuando las matemáticas, siglo XIX, siglo XX, cuando las matemáticas empiezan a expandirse y ser una ciencia para sí. Pero fuera de eso, las matemáticas eran puras serviles de la física. Ahora, volviendo, también en el siglo XIX existía otra teoría, y era una cosa que era bastante, que a los físicos los dejaba desconcertados. La luz es una onda, una partícula. ¿Qué es? Bueno, a ver, me interrumpo hasta aquí, díganme alguna pregunta. Bueno, yo te respondo, ahorita te responde Rocío, pues depende del experimento, se comporta como onda o como partícula. A ver, Rocío, ahorita me corriges si estoy mal. Tu micrófono, Rocío. Bueno, yo
estaba pensando en lo que estás comentando. Me parece muy interesante lo que dices. Em, pero estoy pensando justamente en el hecho de que vas un poco rápido. Pero ¿en qué aspecto lo digo? En el aspecto de que quizá, no sé, o sea, porque el proyecto a final de cuentas es de Alejandro, pero creo que el público al que va dirigido no es como tan físico, o me equivoco. Y me parecería como, está muy interesante, de verdad, a mí me encanta la física, pero por ejemplo, aquí tú ya nos estás hablando de cómo se pasó de la mecánica newtoniana a, por ejemplo, la teoría electromagnética de Maxwell, ¿no? De cómo esta diferencia que se plantea con los grupos de simetría del campo electromagnético ya es diferente, ¿no? Justamente a la mecánica newtoniana, porque las leyes de la física clásica ya no aplican al campo electromagnético. Y de ahí, también viene la teoría de Einstein, ¿no? Con la relatividad especial, luego la relatividad general, luego viene la cuántica, etcétera. Pero, por ejemplo, me gustaría que si pudieras como hablar un poquito más específicamente de las cuatro magnitudes fundamentales que son tiempo, espacio, materia y energía. O sea, cómo se pasa de la física clásica en cuanto a estas concepciones como absolutos, porque también creo que tiene una aseveración filosófica, por ejemplo, muy kantiana, ¿no? En el aspecto de que Kant justamente va a plantear el espacio, el tiempo, por ejemplo, como categorías a priori de la existencia, etcétera. Y me parece que en ese aspecto la física clásica pues tiene maneja las magnitudes de manera absolutas y cómo justamente a partir de que viene el experimento, por ejemplo, de Michelson y Morley, que ahí ya se integra lo que es la velocidad de la luz, ¿no? De que entonces la velocidad de la luz no está, o sea, no varía la velocidad de la luz con el éter, que era supuestamente lo que intenta Michelson y Morley, ¿no? Medir qué tanto cambia con los impactos del éter y luego, pues con la teoría electromagnética de Maxwell, que como tú mencionas, aquí ya entra como esta primera parte que derrumba lo que es la física clásica y es esta idea de primero de que entonces lo único absoluto pues es la velocidad de la luz y también como tú mencionas, ¿no? Los físicos se preguntan si la luz es una onda o es una partícula. Pero yo creo que como para hacer un inicio estaría bueno que pudieras indagar un poquito más en lo que son estas cuatro magnitudes en la física clásica y cómo se produce este quebrantamiento de ese absoluto en la física clásica, a partir de lo que venías planteando de la luz. A ver, vamos otra vez para atrás. Galileo. Sí, no, porque es que este mundo es un parante para atrás, por tanto. Galileo había presentado una teoría de la relatividad mucho antes. La teoría de la relatividad de Galileo es la que todos conocemos. Si yo estoy en un camión y un camión se mueve a una velocidad más grande que la mía, entonces yo me estoy moviendo como que aparentemente he tenido, se está moviendo a una velocidad que es la mía, menos la de él, respecto a mi sistema de referencia. Y así ocurriría con todas las ondas, todas las partículas, espacio, tiempo, todo. Ocurriría así. El tiempo que yo siento, sin embargo, sí sería absoluto. El tiempo que siento yo, que sientes tú, que sientes, sí sería absoluto para todos los sistemas de referencia. Ese nunca iba a cambiar. Ahora, la materia también sería absoluta, su longitud, todo sería absoluto, pero había algo que no estaba del todo de acuerdo, que era precisamente la velocidad de la luz. O mejor dicho, porque si era así, ¿qué era lo absoluto aquí? Ese absoluto fue, como tú bien dices, el éter, que era el sistema de referencia universal bajo el cual nada iba a cambiar. Era el punto donde si uno se paraba, uno iba a encontrar el mismo resultado en todo momento, pero el éter nunca pudo ser encontrado. Precisamente, nunca pudo ser encontrado, no porque fuera una torpeza, sino porque no existía. El problema es que la velocidad de la luz
es en sí un campo. Y ahí ya sí entraríamos en teoría cuántica, que es lo que vendrá después. Pero la luz en sí es un campo que tiene todas las propiedades para moverse, para aparentar estar quieto, pero moverse. Si uno, por ejemplo, vamos a ir a lo práctico. Si uno, por ejemplo, ve una lámpara, la luz ahí aparentemente está quieta. Uno lo que ve es una serie de focos, de bombillos encendidos, pero una cosa quieta. Sin embargo, de repente te das cuenta que toda la vibración tiene luz. Entonces, ¿por qué? Y si yo me muevo, no importa cuánto me mueva, la luz siempre va a estar ahí. Entonces, eso eran cosas que aparentemente la gente no, los físicos no entendían, le habían dado la explicación al éter, pero el éter tenía que tener una masa, una velocidad, una serie de parámetros que cuando uno iba a ver eran imposibles de encontrar. Y Einstein lo que dijo fue precisamente decir, bien, voy a encontrar un sistema de referencia que ya lo había encontrado hace mucho tiempo Lorentz, e incluso antes de Einstein, para poder describir cuál era su mecánica. Y al final, esa mecánica que él describió era constante ante las transformaciones de móvil. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero resumiendo y hablando como decimos nosotros los cubanos en cubano? Que la velocidad de la luz ¿cómo se dice? La velocidad de la luz, la teoría de la relatividad y las transformaciones de Lorentz eran congruentes con las transformaciones de Lorentz. Sin embargo, a veces seguía habiendo un absoluto. Todo seguía siendo absoluto. Lo único que cambiaba era cómo uno interpretaba para velocidades muy grandes la velocidad de la luz y la velocidad de objetos muy rápidos, más allá de la mitad de la velocidad de la luz, es el parámetro que normalmente se toma. O sea, lo que quiero decir es que la teoría de la relatividad sigue siendo mecánica clásica. Sigue siendo mecánica tipo newtoniana, pero trasladada ya tomando el parámetro como que la velocidad de la luz es una cosa constante. A partir de ahí surgen principios como la paradoja de los hermanos, eso es un principio conocido. Un hermano se va a la luna a una velocidad que está solo un poco por debajo por la velocidad de la luz, y cuando regresa su hermano gemelo es viejo y él sigue siendo de la misma edad. Esa es una paradoja porque bajo qué sistema de referencia uno se movió y pasó tanto tiempo y el otro se movió y no pasó nada de tiempo. La paradoja también de la coordinación de los relojes, la paradoja del experimento de la coordinación de los relojes de una forma relativista, moviéndolos a partir de un rayo de luz. Y así, por ejemplo, el experimento de los iones en la atmósfera, que aparentemente caen a una distancia mucho mayor, pero para ellos esa distancia es, digamos que, centimétrica del rango de los metros nada más. Pero para nosotros son todos esos kilómetros. Y eso también tiene su explicación con la teoría de la relatividad. Pero el problema resultaba en cuando uno tenía que tratar a la luz como una partícula. Porque había experimentos como, por ejemplo, el famoso fotoefecto, que Einstein lo descubrió un tiempo después de la relatividad especial, que fue la razón por la que se ganó el premio Nobel. Miento, más que la relatividad. Más allá de la especial, más allá de la general. Creo que fue en los años 20 por ahí. Y que hacían que la luz fuera una partícula. Entonces, ¿qué hay? Onda o partícula. En aquel momento aquello no podía ser, no era posible, la mecánica newtoniana, describir que algo fuera lo mismo, onda y partícula a la vez. Porque las ondas básicamente se describen como campos. Imagínense ustedes que yo les dijera que un prado es una pelota de polvo. Una pelota de polvo sí la podemos medir más rápido como una partícula, pero un prado es más bien como un campo, como una onda. Eso es lo que quiero llegar. Por ahí me van siguiendo. Sí, 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 de hecho, una pregunta que tengo ahora mismo, Rafael,
Todo lo que dices, pues sí, medianamente lo venía estudiando yo por mi cuenta, más o menos. Obviamente me parece como revelación, diría yo, una clase de tautología a lo que ya había estudiado. Yo traía la siguiente pregunta. Si es que la física se ha ampliado tanto, me hablaste de termodinámica, me hablaste de la teoría de la relatividad, la teoría de Newton, que es mecánica, me hablaste de los átomos. Yo te preguntaría, para iniciarse en física, ¿qué es lo primero que hay que comprender, lo primordial? ¿Qué sería exactamente lo primero? Seguramente ya lo mencionaste, pero igual para subrayarlo, ¿qué sería lo primero que hay que investigar para después pasarse a otros temas y por supuesto nutrirse lo máximo de este campo, ¿no? Lo primero que hay que estudiar para saber de física es observar la naturaleza, mirarlo. ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo es que se mueve? Olvídate, porque es que eso es una de las cosas que fastidia mucho a la enseñanza de la física hoy en día, que la llenan de mucha matemática, y ojo, no digo que la matemática sea inútil. Lo que digo es que la matematizan tanto que se olvidan de la esencia de la física. De la física. O sea, es como que yo en un edificio quiera estudiar solamente la estructura, pero no estudie, digamos, el material del que se forma. Entonces, la física, lo que pasa es que mucha gente la matematiza tanto que se olvida de su filosofía atrás. De hecho, te voy a decir que los físicos en su mayoría consideran filosofía, yo qué sé, la lógica, no olvidemos, o sea, no pensemos en la lógica matemática, sino en la lógica, la que uno ve todos los días, lo hacen así como, eso no estudia cualquiera, lo más importante es estudiar la física aquí. Macho, estás olvidando del problema fundamental. Es como querer estudiar la gravedad olvidando el campo gravitatorio. ¿Sí? Oye, sí, aprovechando lo que acabas de decir, yo tengo una duda que no me ha quedado del todo clara y es que he estado, bueno, también al igual que Alejandro, como en contacto con algunos amigos físicos, pero de repente siento que uno me dice una cosa, otro me dice otra, en cuanto, por ejemplo, no solo el tema de la física, sino de la epistemología de la física. Entonces, un amigo, por ejemplo, me ha comentado que en la física actual ya no hay epistemología porque se sobreentiende que el método de estudio es puramente matemático. Entonces, que ya no habría como que preguntarse cuál es el método, digamos, que utiliza la física. Por ejemplo, cuando pasa esta cuestión de la física teórica, ¿no? Que es lo que tú mencionas, que entonces se le da como más el valor a la cuestión de la matematización. Entonces, mi pregunta es, en la actualidad, si hay un método de estudio de la física o si podemos hablar de una epistemología de la física. No. Si yo soy teórico, pero si vas para un experimental te va a decir no. La única forma de estudiar física es tirarte el experimento y después hacer física. Si te das para un teórico, que es como el otro amigo que tú hablaste, seguramente es teórico, te dice no. La mejor forma es tirarle el aparataje matemático encima y ver qué sabe. Te van a dar cualquier respuesta. Pero en sí, un método para estudiar la física, en sí, yo diría que el primer método es preguntarse. Y a partir de ahí, decidir. Por supuesto, siempre hay una forma, yo siempre me baso en esto mucho, Alejandro me conoce, los austriacos, y claro. digo que la primera forma siempre es una teorización, pero no digo una teorización tirando de arriba a la matemática, sino una teorización, y no quiero unir los mundos, simplemente, ¿cómo decir? Darle una epistemología, exactamente, que me parece a priori más correcta. ¿Y a qué me refiero? Simple. Yo conozco que, por ejemplo, protón y electrón se atraen. Yo quiero conocer a partir de protón y electrón se atraen qué pasaría con un protón y un protón. Entonces yo empiezo a hacer indagaciones, vengo a hacer elucubraciones mentales basándome en lo a priori que yo conozco en la física. Y a partir de ahí decir, mira, un protón y un protón se repelen. Pero tirarle la matemática ya de primera y plana
es casi tan experimental como tirar un experimento en sí. ¿Por qué? Porque tú te tienes que poner a averiguar y hacer hipótesis. Cuando vas a caer, te das cuenta que estás haciendo lo que te digo. O sea, déjame desenredar un poco la maraña, porque estoy hablando de todo esto y analizando al mismo tiempo. Si yo te digo a ti que la matemática es la mejor forma de estudiar la física, eso es tan a priori como decir que el experimento es la mejor forma de estudiar la física. Ambas son a priori. Yo estoy diciendo que uno o el otro, pero ambos son a priori. Entonces, Sí. el experimento todavía puede ser, pero el experimento sin una concepción de lo que tú estás viendo es como un ciego que le pregunte qué es el color rojo. No tiene sentido. Entonces, tú primero tienes que entender qué tú estás viendo y para eso te tienes que preguntar. Y a partir de esa pregunta te tienes que entender cuáles son las verdades objetivas que tú tienes respecto a lo que tú estás hablando. Verdades previas. Si yo estoy tratando con un protón, tiene una masa, tiene una carga, tiene una velocidad de vacío, o bueno, una velocidad de vacío no tanto. Tiene un spin, tiene una serie de características que lo hacen ser un protón. A partir de esos razonamientos a priori, es que yo voy determinando qué características y con el experimento, esto ya es un poco Karl Popper, voy a determinar qué tan verdadero. Por supuesto, el método de Popper tiene también sus otras debilidades respecto a lo que es el método, o lo que sería un método más correcto para buscar la verdad, pero digamos que es el menos débil hasta ahora, al menos a mí parecer. Pero una epistemología correcta, no. O sea, que yo pueda decir, mira, primero tienes que hacer esto, el método es primero indagar esto, después indagar esto, después indagar esto, tienes que... No, porque es que además hay otro problema, y es ahí donde volvemos a tener la complejidad. Yo no soy un protón, yo no soy un electrón, yo no soy un planeta, ni una estrella, ni un agujero negro. Entre el objeto que yo quiero estudiar y yo hay una barrera infranqueable, y esa barrera de nuestro ser. O sea, yo no soy lo que él es. Yo estoy investigando algo. Y ese añade un grado más de dificultad a todo lo que quiera estudiar y por tanto, una epistemología ahí hay que buscarla mucho más compleja. Entonces, sí, siempre te vas a encontrar un físico que te diga esto, te diga lo otro. No es mejor que lo tires como un laboratorio, no es mejor que lo tires a laboratorio. La metodología que yo preferiría para la física es la que te hablo yo. No digo la que sea la correcta, en mi opinión. Es estudiar el fenómeno con sus características físicas en sí. Es verdad, la masa y la carga y el spin son números, pero tratándolo todo desde el punto de vista de sus características físicas. Claro. Sí, de hecho, no sé si habrá quedado claro. Yo creo que sí. Sí, lo que mencionas, pues está muy marcado en la filosofía de la ciencia de Feyerabend. Sí, el anarquista epistemológico, pues te imaginarás, es precisamente lo que estás diciendo, que no hay un método. Si se quiere, es como, puede ser la crítica a Popper o la superación a Popper del falsacionismo, de que entonces si el bosón de Higgs en su momento fue rechazado y después ahora es aceptado y quizás en un futuro va a ser rechazado, o sea, en qué momento tenemos conocimiento, ¿no? Y lo que dice, pues, Feyerabend, pues sería eso, que son tiempos, son escalas culturales en las cuales se afirma algo y entonces, en cierto punto, la física, y aquí corrígeme si estoy mal, pues fue el teoreticista completamente, pues porque no había experimentos. Fue hasta Galileo, me parece, cuando la física adquiere un valor de experimento. Después, pues ya tenemos formalizaciones en Newton con las matemáticas. Entonces, sí, el paradigma del cómo conocer la estructura del universo ha cambiado. Ese paradigma ha cambiado y, por supuesto, esa epistemología ha cambiado. Permiso. Discúlpame que te interrumpa. Además de todo eso, tenemos que recordar una parte que es muy importante y es que a partir del Renacimiento, poco más para adelante, poco más para atrás, se rompió con el esencialismo, o sea, ir a las esencias últimas de los fenómenos y empezó a ir al nominalismo.
Precisamente ahí van todas estas ramas del materialismo que tratan de ir a promedios, a valores estadísticos, a valores y no valores esenciales. O sea, a mí me interesa saber si yo tiro un zapato desde lo alto de mi azotea, cuántas veces va a dar la misma velocidad o qué velocidad va a ser, cuántas veces se va a repetir y a partir de ahí hacer una estadística y determinar que la... te estoy dando el ejemplo más simple, ¿no? ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad o cuál es el valor de la aceleración de un electrón cuando impacta un fotón en un material fotoeléctrico o así sucesivamente, dependiendo de, por supuesto, las características energéticas del fotón. En fin, el punto es que se busca todas esas estadígrafos, todas esas estadísticas, pero muchas veces se olvida lo que es la esencia. O sea, mi planteamiento quiere seducir un poco a lo que es la vuelta al esencialismo, en lo que es el estudio no de la física, sino de la ciencia. O sea, las ciencias naturales, física, química, biología, que son como decir las tres más englobadoras, tienen este defecto, que se han vuelto muy nominalistas, muy estadísticas, muy promediantes y poco esencialistas. Claro. Yo soy más de tipo esencialista. Dime. Excelente. Sí, claro. Yo te haré la siguiente pregunta. ¿Qué postulados de la física son los pilares actuales para hacer nueva física, diría yo? A ver, postulados actuales de la física que sirvan para hacer nueva física. Vigentes, que sean vigentes. Sí. A ver, es que eso, como bien decías, puede depender mucho. Por ejemplo, hay una rama de físicos que dicen que la velocidad de la luz no es absoluta en el universo, o es absoluta por intervalos de tiempo. Por ejemplo, dicen que cuando en los primeros momentos de Big Bang, la velocidad de la luz era un valor mucho mayor. Ahora es un valor menor. Que sea quién sabe cuando sea mayor. Entonces, esos son los, por ejemplo, eso da cara a los postulados de Einstein. Yo diría que bastante así los postulados de la mecánica cuántica se han mantenido bastante intactos. Aunque han cambiado cuando uno va de la mecánica cuántica no relativista a la relativista. Pero básicamente esos son ahora mismo pilares que son fundamentales. Otros pilares, los ya conocidos por los griegos, ni materia ni energía se crean ni se destruyen. Eso sí es un pilar fundamental. Incluso hoy en día, a pesar de que hayan pasado siglos y milenios, se han cambiado postulados, se han puesto otros, se han puesto una nueva teoría, se han puesto otros. Mira, la teoría de cuerdas aparentemente era algo bastante sólido, pero con el bosón de Higgs empezó a caer un poco, porque la teoría de cuerdas te ayudaba a meter la gravedad cuántica en el camino, pero el bosón de Higgs como que tambaleóse un poco. Entonces, como tú dices, quién sabe si dentro de poco el bosón de Higgs se le diga no, pero en realidad el bosón de Higgs es una cuerda y entonces volvemos a la teoría de cuerdas otra vez. Sí. Y después se descubre el gravitón. De hecho, ya se descubrieron las ondas gravitacionales en el 2000, y se vuelve a decir, no, entonces el bosón de Higgs sí vale, y después te dice, en fin, ahora mismo, el postulado, la energía ni se crea ni se escribe. Hasta cierto punto las leyes de Newton son, bueno, a ver, obviamente si yo no te empujo y tú estás en reposo, nunca te vas a mover. O si tú estás caminando y yo no te empujo, nunca vas a salir en trayectoria. Esas son cosas, pero que, como te das cuenta, son ciertas escalas. No son totalmente ciertas siempre. Ok, ¿podrías decirnos, bueno, Rocío ya las conoce, pero igual para el público, las tres leyes de Newton? La primera, ¿Otra inercia. vez? La primera es obviamente la ley de inercia. O sea, ningún cuerpo se va a mover ni va a dejar de moverse en su estado de movimiento rectilíneo, en movimiento en una línea recta a velocidad constante, si no se le aplica ninguna fuerza externa que lo obligue a moverse.
La segunda ley es que ni los objetos se van a mover dependiendo de la razón entre la fuerza externa aplicada y la masa del objeto. A cuanta más masa tenga, a la misma fuerza, menos aceleración va a tener, y viceversa. A la misma masa, mientras más fuerza la apliques, más aceleración va a tener. Y la tercera ley de Newton es que a dos cuerpos externos, uno del otro, la fuerza que ejerza uno sobre el otro le va a ser reciprocada en la misma dirección y sentido contrario. Es la tercera ley de acción-reacción. Y siempre se aplica a cuerpos distintos. En realidad, la segunda ley de Newton tiene una formulación mucho más general que la famosa fuerza igual a masa por aceleración. Y es que te dice, mucho más general, que la fuerza es, en términos matemáticos, la derivada del momento lineal en cuanto al tiempo. En eso ya vendrán otras, eso es una notación mucho más matemática, pero que en sí es mucho más general, por lo que implica. Porque dentro de esa formulación está no solamente lo que es el cambio de velocidad, sino lo que es el cambio de masa. O sea, por ejemplo, el movimiento de los cohetes van perdiendo masa conforme echan hacia atrás. Ese es el movimiento famoso conocido como movimiento reactivo. Cuando el cohete se eleva, al mismo tiempo suelta masa para abajo. Y eso es lo que hace que se eleve en el fondo. Excelente. ¿Qué le podrías decir a alguien que recién se interesa en física? ¿Para qué le va a servir la física? Porque por allí creo que puede haber incluso la pregunta que se hace con las matemáticas, ¿no? ¿Y esta ecuación para qué me va a servir? Yo creo que con los ejemplos que pones, pues queda claro, pues, que sirve para entender el movimiento de los cuerpos que están macroscópicamente, ¿no? ¿Cuáles serían los alcances prácticos de la física actual? El hecho de que tú y yo estemos hablando aquí ahora mismo, de que nosotros tres estemos hablando aquí ahora mismo, es cosa de física. Sí. Una simple Wi-Fi, un simple Bluetooth, que es el que está conectado a mis audífonos, todos ellos son resultados de la mecánica cuántica. No creas o no, porque en el fondo todo eso son materiales. Y esos materiales tienen electrones, tienen una estructura cristalina, con determinada masa, determinada carga, que hace que los electrones unos se muevan hacia otros, que la energía haga que los electrones se extraigan, que mi señal llegue hacia ti, que mi voz llegue hacia ti, que yo vea ahora mismo a Rocío, que yo vea a mí mismo a ti, que haya el audio, que yo estemos hablando tú y yo, y que estemos los tres en conjunto, se debe a eso. Todas las maravillas de la técnica se deben a la a la preexistencia de una física teórica. ¿Qué es lo que ocurre? Que los físicos teóricos somos demasiado, yo le digo jocosamente, yo le digo drogadictos. Nos ponemos a crear 74 dimensiones y los ingenieros te dicen, no, macho, ¿para qué? Si me coges esto y esto, ya tienes su celular armado. No te hace falta 5 dimensiones para hacer un celular. Qué excelente. Así que sí. Muy bien. Es muy útil. Claro. Es muy útil incluso. Si quieres descubrir, ya estás como curiosidad, si quieres descubrir una estrella, si quieres, incluso vamos a ponernos bien distópicos, bien catastróficos. Se destruye el planeta Tierra en el futuro, gracias a la física vas a saber dónde demonios se pueden. Muy bien, Rafael, ya casi por ir cerrando, le cedo la palabra a Rocío para que te haga una pregunta. Y bueno, te haría la última yo para finalizar. Así que, Rocío, no sé si quieres hacerle una pregunta. Pues no tengo como una pregunta en sí, solo pues me gustaría agradecer este proyecto que tienen ustedes, me parece muy valioso. Y más bien, lo que me gustaría es que pudiéramos, si ustedes me lo permiten, como ir explicando poco a poco la física. O sea, yo entiendo que a lo mejor nosotros, y sobre todo pues Rafa, ya trae toda dominada toda la teoría, todas las fórmulas, la realidad, etcétera.
Pero de repente para la gente, bueno, a mí en lo personal, que por ejemplo yo estoy en un proyecto, bueno, habemos un conjunto de investigadores que trabajamos sobre el tema de la física y el psicoanálisis, y de repente una de las cuestiones más complicadas es justamente que la gente o el auditorio no entiende mucho la física, ¿no? Entonces sí me gustaría como que podamos ir trabajando, por ejemplo, lo que tú mencionabas, que a mí se me pasaba y era el principio de la relatividad de Galileo, ¿no? Y todas estas cuestiones y luego, por ejemplo, abordar quizá en una ocasión lo que es la mecánica, perdón, newtoniana, y luego como ir pasando poco a poco para fines prácticos para la audiencia a la que está dirigida. Claro, Eso es lo Sí, único sí, que claro, les pero gustaría. ahorita, Por lo demás, no, de yo hecho, encantada, la verdad. Estuvo no te muy preocupes, de muy hecho, buena la tu, charla. tu puntualización es totalmente precisa. De hecho, la charla de hoy me parece buena porque fue un esbozo. Sí, se van a quedar con Claro, dudas, sí, obviamente, a sí, las sí, personas, pero hoy es el objeto de la física. O sea, ¿qué estudia la claro. física? Ya nos dimos cuenta que estudia un montón de cosas. La siguiente clase, obviamente, lo vamos a decir con Rafael, va a ser un tema específico y va a ser primordial, ¿no? Entonces, ya para finalizar, Rafael, pues volvemos a la pregunta principal a manera de conclusión. Eh, ya nos hablaste un montón, pero igual una conclusión. Entonces la física se dedica a... el estudio de la materia y la física, o sea, el estudio de la estructura del universo, tal cual es y tal cual se mueve y tal cual se transforma. Eso ya es un poco Excelente, química, pero bueno, tal cual se transforma. excelente. Me parece una puntualización enorme, pues para comenzar con este proyecto. Así que El bueno, estudio ya de lo la saben. estructura del universo, ¿sí? Sería Sí, eso, es que es la el estudio forma de la estructura del menos, universo. es la forma menos compleja y más concisa que se puede decir, porque a partir de ahí uno tendrá que decir, bueno, esta estructura cómo se estudia, esta estructura cómo se estudia, y es cuando se arma todo el embrollo. También te recomiendo que además de la mecánica clásica, mires mucho la mecánica cuántica. Muchos psicólogos, muchos incluso físicos cuánticos están viendo la unión entre mecánica cuántica y conciencia. Wow. ¿Qué Bueno, tanto, qué tanto la mecánica, qué tanto la mecánica cuántica es capaz de explicar la conciencia o qué tanto la conciencia es mecánica cuántica? Ese es Ahí un entrarían, campo por de estudio. ejemplo, los taquiones. Los taquiones son partículas hipotéticas también derivadas de la teoría de cuerdas, que te dicen que son partículas que se mueven mucho más allá de la velocidad de la luz. Son partículas que derivaron de la intención de unir a la gravedad con las demás fuerzas, con las demás interacciones de fuerza. Ahí surgieron el gravitón, el taquión, y no me acuerdo qué otras partículas. Pero sí, excelente. el taquión está en ese mundillo. Bueno, pues yo creo que para comenzar estuvo de maravilla. Nos vamos con dudas, el público se irá con dudas, pero a medida de lo posible iremos dilucidando estos temas que quedaron por aquí, insisto, como a manera de pincelada para que se den cuenta de los alcances y, por qué no, del ancho mundo de la física Para que se interesen. su alta capacidad, por supuesto, de poder darle, si se quiere, una explicación al porqué de esta superestructura. Bien, pues con esto nos vamos. Agradecer a Rafael por esta clase, por atender a nuestras dudas. Estaremos en una No, próxima ocasión. Y Rocío, también agradecer por los comentarios y las dudas que por ahí también pues, nos hiciste conocer para ir desarrollando la clase. Así que, bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. hasta luego. Vale, muchas gracias.